Bueno, en esta ocasión vamos a hacer la tinción de Wright. La tinción de Wright decíamos que es una de las que se lleva a cabo en el área de hematología y sí tiene gran utilidad clínica, por eso es importante que conozcan cómo se realiza más o menos el tiempo de análisis, en qué tipo de tubo se va a tomar y qué información es la que nos va a poder proporcionar. Entonces, primer punto, se va a tomar en tubo morado porque nos ayuda a visualizar mejor las estructuras celulares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta tinción de Wright? Decíamos que en esta es en la que se hace algo que se llama diferencial. ¿Qué es eso? Que vamos a hacer la tinción, la vamos a observar en el microscopio y vamos a hacer el conteo de 100 células y en esas 100 células vamos a dividirlas, ¿no? Eosinófilos, basófilos, el tipo de leucocitos, los diferentes 5 tipos de leucocitos, para saber si el paciente tiene alguna anormalidad, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, el crecimiento celular, algún tipo de leucemia, ¿no? O algún problema relacionado también con los eritrocitos que se pueda ver ahí, o las plaquetas, porque también las podemos ver ahí. Si se ven aglomeraciones de plaquetas, ¿no? Si están en cantidad o en proporción más o menos normal. Los eritrocitos que vamos a ver, si tienen el tamaño normal, si tienen la forma normal, porque va a haber ciertos tipos de anemias en las cuales se va a modificar, ¿no? La forma del eritrocito, adquiriendo diferentes formas, por ejemplo, de media luna o con espículas o en pedacitos o en esferocitos que se hacen muy pequeños y más densos. Y también podemos apreciar en los eritrocitos el contenido de hemoglobina, porque acuérdense que estos tienen hemoglobina que nos ayuda a transportar oxígeno y CO2. Entonces, eso es lo que más o menos podríamos apreciar. En el caso de los leucocitos, aparte de que se hace el conteo, podemos reportarle también al médico si hay presencia de blastos y qué tipo de blastos son los que estamos hallando. Los blastos vienen siendo células inmaduras que no deben de estar en la sangre periférica. Acuérdense que estos se sintetizan en la médula ósea y cuando ya están maduros, los manda entonces a la circulación. Entonces, el hecho de que encontremos blastos en la circulación periférica, pues nos habla de algún problema en la médula ósea, ¿no? Como una leucemia. Y las leucemias, pues se clasifican en varios tipos, ¿no? Ya dependiendo como la especie que predomine más, ¿no? De leucocito y de blasto. Entonces, el primer paso para hacer la tinción de Wright es tener nuestra muestra que ya tenemos aquí. Acuérdense que es con anticoagulante, EDTA. Necesitamos una pipeta Pasteur o una micropipeta para tomar la sangre y colocarla entonces en nuestra laminilla. Tenemos aquí ya las laminillas, de preferencia estas deben de ser nuevas para que sea más fácil hacer el frotis, y si no, pues que estén bien limpias, ¿no? Con agua y jabón y después bien secas, y ya con eso también nos va a funcionar bien. Fijarnos bien que no tenga bordes, que esto esté bien liso para que se pueda hacer el corrimiento adecuadamente. Entonces, ¿cuántas laminillas voy a ocupar? Pues necesito 2, ¿no? Una donde voy a colocar la gota de sangre y otra en la cual voy a hacer el corrimiento. ¿Okay? Entonces me fijo que no tengan, a veces se le pegan como pelucitas, que estén bien limpias, bien secas. Siguiente paso, voy a tomar entonces un poco de sangre, ya que homogenicé mi muestra. Destapo el tubo con cuidado y entonces tomo una pequeña cantidad de muestra. Se necesita una gota pequeña, ¿no? Más o menos. Vamos a colocarla aquí. La gota de sangre se coloca en una de las orillitas de la laminilla. Si se aprecia ahí, más o menos la cantidad. Ahora, esto se puede hacer de dos formas, ya sea que se lo haga hacia atrás o hacia adelante. Ya es como se acomoden más. A ver, vamos a hacer las dos para que lo veamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por capilaridad se va a esparcir la muestra a lo largo del ancho, ¿no? De la laminilla. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? De un solo movimiento, sin ejercer tanta presión, tengo que hacer el corrimiento.
para extender la muestra. Eso es un frotis. Entonces vamos a extender. Ajá, como ven así. Y entonces se trata de obtener algo así, ¿no? A ver si se aprecia. ¿Qué estamos viendo? Bueno, se ve un poco más grueso en la parte inicial, pero a medida que avanza el frotis, ya en la parte final, se tiene que ver muy, muy, muy clarito, ¿no? Muy poca cantidad de muestra, porque ahí es donde vamos a hacer el conteo básicamente. ¿Por qué? Porque ahí van a estar más separadas las células y podemos hacer fácilmente la diferencial. ¿Qué hacemos después? Bueno, tenemos que esperar un poquito a que se seque la muestra. Esto tarda 1 o 2 minutitos para que posteriormente le coloquemos ya los reactivos, ¿no? Entonces, esto es el frotis. Esto es lo que les cuesta mucho trabajo a veces hacer en el laboratorio. Pero fíjense, los tips para hacerlo correctamente y rápidamente es, uno, decíamos, que esté bien seco y bien limpio esto, ¿no? Si es nuevo, pues mejor. En este caso sí son nuevas, por eso fue muy fácil. Segundo punto, colocar la cantidad adecuada de sangre. Quizá hubiera colocado un poquito menos, aquí en la parte final me sobró un poquito de muestra, pero a veces si colocan muy poquita, pues les va a quedar muy, muy pequeñito el frotis. Entonces se trata de que cubra la mayor área de la laminilla. Entonces a mi parecer, quedó muy bien. Otra cosa es que si ejercen mucha presión al hacer el movimiento, entonces pueden, les va a quedar como líneas, entonces tampoco eso les va a servir. Entonces este frotis lo hicimos hacia adelante. Ahora fíjense, vamos a hacer uno al revés para que vean la diferencia. Entonces tengo mi laminilla nuevamente, les digo, estas son nuevas. No, lo que voy a ver que no tenga pelucitas. Voy a colocar otra gotita de sangre. Ahora la voy a colocar en el otro extremo. Y con la laminilla, acuérdense, otra parte es que tienen que sujetar la laminilla de abajo, la que tiene la sangre, para que no se les mueva, ¿vale? Entonces, ahora lo voy a hacer al revés, a ver si se aprecia. Ahí. Tengo así la laminilla, ahora la gota está acá. ¿Sí? Los tengo y ahora me voy hacia enfrente, ¿no? Así. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me cuesta más trabajo. Miren, esta quedó un poco rayada en la parte de acá, ¿no? Entonces no quedó tan homogénea, quedó mucho mejor la primera, ¿sí? Entonces, esa sería otra forma. Ya es como ustedes se acomoden, si hacia enfrente o hacia atrás, hacer el corrimiento. El chiste es que les quede, como les decía, delgado. Ya está secando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? Una vez que ya está seca nuestra laminilla, nos dice que tenemos que colocar algo que se llama el colorante de Wright. Aquí ya lo tenemos. Tenemos que esparcir el colorante a lo largo de toda la laminilla, que quede bien cubierta, y ahí lo vamos a dejar un rato, más o menos de 5 a 10 minutos. Ahí varía mucho los tiempos, a veces con el colorante, la calidad y demás. Aquí lo voy a colocar. Y con su cronómetro de su celular fácilmente podemos tomar el tiempo. Entonces lo vamos a dejar ahí unos 6 minutos bien cubierto. Si ven que se seca también, a veces se llega a secar un poco, le vuelven a colocar más también. Entonces el chiste es que esté bien cubierto del colorante, ¿sí? Entonces miren, aquí ya pasaron más o menos 5 minutos. Entonces, ¿qué sigue a continuación? Pues le vamos a colocar algo que se llama buffer. El buffer se le coloca de preferencia encima sin enjuagar. Ya para el agua la vamos a utilizar hasta el final para enjuagar. Entonces el buffer va encima. Y lo que quiero que se forme, a ver, vamos a ver si se aprecia. Sí, miren, es como, a ver si se alcanza a ver ahí. Se empieza a cambiar la coloración. Se ve como una tonalidad más brillante.
Esa capa así brillante es la que queremos que se forme, porque ahí es donde está ya reaccionando el buffer con el colorante para teñir bien las estructuras. Entonces, el buffer se le coloca más o menos de 8 a 10 minutos. Tiene mucho que ver como que la calidad del buffer para que funcione bien, ¿no? Entonces, también si se llega a secar o ven que se está quedando sin buffer, podemos volver a colocar más. Y así nos vamos a estar los 8 o 10 minutos, ¿no? Bueno, ¿qué sigue a continuación? Lo que tenemos ahí. Tenemos la laminilla ya puesta aquí, ya tenemos aquí una final, ya tenemos una laminilla de cómo se observarían las estructuras en el microscopio. Entonces ahorita nos vamos a pasar de este lado para que lo podamos observar mejor. Entonces ya de este lado tenemos montada la laminilla. Acuérdense que para poderla visualizar al microscopio primero es necesario verla en 40x y una vez que ya está bien enfocado le colocamos el aceite de inmersión y entonces ya podemos pasar a 100x. Aquí ya las estamos viendo en 100x, ¿no? Les decía hace un rato que esto se llama diferencial, entonces básicamente sería contar 100 células, diferentes campos, y esas 100 células ir identificando qué tipo de leucocito es, ¿no? Para que nos ayude a saber si el paciente tiene algún tipo de leucemia o no, o alguna alteración, por ejemplo, en los eritrocitos que mencionábamos, en cuanto a la coloración, si están hipocrómicos, normocrómicos, hipercrómicos, o el tamaño, ¿no? Normocítico, ¿no? Normocrómico, microcítico, ¿no? Macrocítico, etcétera. Entonces aquí no se aprecian muy bien los eritrocitos, que vendrían siendo los de aquí. Se ven unos, parecen monocitos, porque no sé si se alcance a ver ahí, como que el citoplasma se ve un poco más claro y el núcleo, que es todo esto de aquí, casi cubre todo la célula, ¿no? Entonces parecen esos monocitos. Ajá. Pero lo que sí que este paciente tiene súper altos sus leucocitos. Entonces, principalmente los que más se aprecian son de tipo linfocito. Los linfocitos son los más pequeños y casi también está cubierto todo su núcleo y se ven más como entre azul y morado, ¿no? Todos estos que se ven aquí son eritrocitos, pero les digo, no se aprecia muy bien la forma. Ahorita montamos la otra, a ver cómo se ve. Miren, aquí por ejemplo se ven diferentes tamaños, estos tres. Este parece más linfocito y los de acá, pero acá hay otro, a ver si lo enfoco ahí. Hay muchos monocitos, este también de aquí se ve, este también es monocito. Entonces la mayoría, ahorita que ya lo estamos viendo, parecen más monocitos, y los que se ven más chiquitos como estos parecen linfocitos. Ajá. Sí, entonces básicamente sería ir viendo toda la laminilla para poder diferenciar las células que vemos aquí. Miren, aquí está otro, este de aquí, ¿qué tienen que ver en las células para saber diferenciarlas? Bueno, hay que ver el tamaño, hay que ver la coloración. Por ejemplo, los eosinófilos tienen granulaciones pero más naranjas y esos son más difíciles de encontrar. Esos, acuérdense que se va a elevar una de las principales causas, ¿no? No es la única, en parásitos, ¿no? Infecciones por parásitos, pero también en otras causas. Pero esos casi no se ven. También los basófilos son, en cuanto a tamaño, son más grandes que los linfos, pero sus granulaciones son de color azul, más azul, a diferencia de los eosinófilos. Los monocitos tienen como su núcleo más arriñonado, se dice, o a veces como en forma de corazón, y es grande, ¿no? Casi ocupa toda la célula. Entonces tendrían que ir viendo el tamaño, el tipo de color de las granulaciones y el tipo de granulaciones, si son finas o son más gruesas, para poderlos ir diferenciando. También aquí en la laminilla podemos apreciar las plaquetas, que son los puntitos más morados que ven aquí y más chiquitos. Pueden estar así aglomerados o pueden estar así como más solitos.
Entonces ahí también las podríamos observar. Miren, acá hay otra, déjenme ver. De aquí, se le aprecian más granulaciones obscuras, más entre azul. Entonces podría ser un basófilo de aquí. Y así tendríamos que ir viendo, ¿no? Ahorita no lo vamos a hacer, no vamos a hacer el conteo. Solamente quiero que vean más o menos cómo se apreciaría. Miren aquí, a ver si se ve ahí. Es un segmentado. Es que está aquí en medio, pero no sé si se alcanza a apreciar ahí. Un segmentado tiene sus núcleos separados. Entonces son como 3 núcleos, pero separados. De aquí. A ver si se alcanza a apreciar ahí. Y entonces básicamente es ir buscando así en la laminilla e ir haciendo el conteo, ¿no? Ya para hacer el conteo también hay algunos equipos. Hay un aparatito donde les ayuda a ir haciendo el conteo también. ¿Sí? Sí, hay muchos, los blastos, por ejemplo, son los que serían más grandes. Esos, les digo, son los que se verían mucho más grandes, ¿no? Que estas células que vemos aquí. A ver si vemos uno. Pero más que nada lo que veo son linfocitos. Hay segmentados, hay monocitos y hay uno que otro basófilo también. Y les digo, los eritrocitos sí no se ven tan bonitos como deberían de verse. Ahorita checamos otra laminilla a ver si se aprecian mejor. Entonces, pero este paciente sí tiene muchísimos leucos. Por eso todos esos que se ven más moraditos, todos esos son leucocitos, ¿no? Ya en la diferencial tenemos que ver qué tipo de leucocito es, nada más. Entonces vamos a montar otra laminilla y vamos a ver si se aprecian mejor los eritrocitos. Entonces, continuando con la tinción de Red, aquí montamos otra laminilla y se aprecian mejor los eritrocitos. Entonces, los eritrocitos son estos más rojitos que ustedes ven aquí. Vean cómo el tamaño es más pequeño que los leucocitos. Por ejemplo, parece un linfo, pero de acá sí es un segmentado. No sé si alcanzan a ver un poco ahí el núcleo como está justamente segmentado, como alrededor como en forma de C, pero se ven varios núcleos ahí y es más grande también la célula. Entonces, el eritrocito más o menos mide de 7 a 8 micras y ya los leucocitos van cambiando de tamaño, ¿no? Son más grandes, ¿no? Como 14, 15 micras y así van cambiando de tamaño. Entonces, vean cómo se aprecia, se ven como más redonditos, rojos por la hemoglobina que contienen adentro. No deben de tener algún otro tipo de artefacto adentro de él, porque si no ya nos estaría hablando de otra cosa. Los retis, por ejemplo, los reticulocitos vienen siendo eritrocitos inmaduros, que a veces la médula ósea los manda cuando hay una hipoxia, ¿no? Que hay una anemia hemolítica, se están lisando los eritrocitos y la médula ósea lo que hace es mandar entonces células inmaduras para tratar de cubrir ese déficit de oxígeno que está ocurriendo en el paciente. Y eso ya se verían con unos puntos adentro como más azules dentro de los eritrocitos. Esos serían los retis. Sí hay a veces cierta cantidad, pero es mínima, que está circulando en la sangre periférica, un 1 o 2%. Ya si hay más, ya no es normal, ¿no? No está hablando de algún tipo de anemia. También tenemos que ver en los eritrocitos la coloración. Decíamos que si se ven como más claritos en la parte del medio, como por ejemplo, se ve como más blanquecino adentro,
nos está hablando de que ese eritrocito está un poco hipocrómico, ¿no? Tiene menos hemoglobina dentro de. También para esto se utilizan algunos unos cálculos para saber exactamente cuánta hemoglobina por eritrocito tiene, si está adecuado el volumen, el tamaño, y nos ayuda a clasificar los tipos de anemia, ¿no? Eso ya los veremos también más adelante. Aquí nada más observen bien la morfología, la coloración, los tamaños, cómo cambian de las diferentes células. Aquí está otro, déjenme ver este que está ahí. Este también parece monocito, ¿no? En algunos casos les digo, a veces hasta se ve el núcleo en forma de corazón, ¿no? Vean el tamaño, el núcleo es grande, este de acá pues sería como un linfocito, y así tendremos que ir viendo nuestra laminilla, como decíamos, ¿no? Para ir apreciando las células e ir haciendo el conteo. Todos estos son eritrocitos. Eritrocitos, aquí sí hay varios, pero son entre linfocitos y segmentados. Luego ya cuando encuentran un eosinófilo o un basófilo es raro, ¿no? Cambia mucho la morfología. Entonces, resumiendo ya esta parte de la tinción de Wright, entonces nada, es muy sencilla de hacer. Lo único que hay que tomar en cuenta es hacer un buen frotis para que quede delgado, y como ven aquí se aprecian muy bien las células, ¿no? Están separadas, se aprecia la morfología tanto de los leucocitos como de los eritrocitos también. Entonces, segundo punto, hacer una buena tinción. Hay que tomar mucho en cuenta los tiempos tanto del colorante como del buffer para que quede una coloración suave, una coloración. Ven, a veces se pasa de colorante y les va a quedar muy oscura y no se van a apreciar también bien las estructuras. Otra situación es montarlo también bien en el microscopio, ¿no? A veces les cuesta también trabajo enfocarlo bien en 40 y después ya es muy fácil verlo en 100. En 100 acuérdense que es con aceite de inmersión, y después que tenemos esto ya nada más se tendría que hacer el conteo de células o las anotaciones que encuentren, ¿no? Todo eso se reporta en esta diferencial, ¿no? Si el químico encuentra blastos, los va a reportar. Si encuentra reticulocitos, también les va a hacer el conteo y les va a reportar también en porcentaje. Si encuentran normalidades en los eritrocitos, también los va a notar, ¿no? Eritrocitos hipocrómicos, por ejemplo, o microcíticos, ¿no? Más pequeños y con falta de hemoglobina. Acuérdense que una anemia no necesariamente se van a modificar el número de eritrocitos, se va a modificar la cantidad de hemoglobina y puede modificarse la forma, ¿no? Del eritrocito. Para esto también nos sirve mucho el hematocrito, que es una medida que se hace porcentual para saber el contenido de eritrocitos respecto al plasma. Entonces eso se hace en el tubo de Windrow, no sé si recuerden en bioquímica, y es un parámetro que también nos ayuda en la identificación de las diferentes anemias, ¿no? Entonces, estos son algunos de las cosas que podemos ver en la tinción de Wright. En algunos casos se ha podido llegar a ver parásitos también. Acuérdense que la malaria también cuando está en sangre se puede observar, ¿no? En ese tipo de tinciones, aunque ya hay una especial para ello, que es la de gota gruesa, y ahí se aprecia mejor el parásito de la malaria porque es intraeritrocitario. Entonces, dentro del eritrocito vamos a poder observar el parásito también. Pero no es la finalidad, principalmente es para ver todo lo relacionado nuevamente a leucocitos, eritrocitos o plaquetas, ¿no? Esa es la finalidad de la tinción de Wright. No olviden que es en tubo morado, que hay que hacer una buena toma de muestra también, porque si no va a impactar en el estudio. Y de preferencia también que sean muestras frescas, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en consideración. Con esto terminamos esta parte de la práctica y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por su atención.